Un saludo para todas las personas que vean este video en algún momento y para esta ocasión vamos a hablar sobre un texto escrito por Juan César García en 1994, donde pretende darnos cuenta de las corrientes que han incidido sobre la salud pública. El título del texto ya nos da una pista, se llama Medicina Social, corrientes que han incidido sobre la salud. Para eso, entonces, como se trata de un texto donde hay una gran cantidad de referencias teóricas, vamos a hacer una pequeña forma de exposición distinta, donde la intención es presentarles a ustedes esta síntesis donde están mencionados las teorías principales que se mencionan en el texto, pero también tener en cuenta como tres grandes componentes que están en el trabajo de César García. El primero es una premisa que va a organizar todo lo que está aquí contenido y es cómo la medicina tiene una relación con la sociedad, que es un aspecto que no resulta discutible, pero la pregunta es, ¿qué tan involucrada está la medicina con la sociedad? Y esa es la respuesta que pretenden dar las corrientes que se mencionan aquí. Esas corrientes son las corrientes clásicas, digamos, que han surgido en el desarrollo de la filosofía en el siglo XX, pero desde la filosofía también que han incidido sobre la ciencia. Y entonces, pues vamos a enumerarlas concretamente, son 7. No todas las trabaja con profundidad César García, sino que simplemente en algunos casos las enuncia, en otros las menciona parcialmente, en otras se extiende bastante sobre el tema. Entonces, la primera de esas corrientes es el neocantismo, la segunda es el neopositivismo, la tercera, que está relacionada con el neopositivismo, y aquí queremos resaltarla para que sea tenida en cuenta de una manera específica por la relación que hace el autor en el texto, es el funcionalismo. Luego tenemos el marxismo, tenemos la fenomenología, y hay dos a las que menciona tangencialmente, pero que por sus características creo que vale la pena destinarles algunas palabras en este video. La primera es el psicoanálisis de la mano de Freud, y la segunda es una tendencia que él menciona que se ha empezado a dar en los Estados Unidos en los últimos tiempos y que también nosotros en nuestra época podemos visibilizar que está ocurriendo esto, que tiene que ver con una resurrección del pensamiento religioso involucrado también en salud. No es exactamente una corriente de pensamiento que se puede identificar desde la filosofía o desde la ciencia, pero como resulta tan llamativa y tan curiosa y tan extraña, pues vale la pena tenerla en consideración. Y adicionalmente a estas corrientes que incluye César García, también menciona unos personajes, digamos, unos autores que son emblemáticos de esas corrientes. Y para reforzar un poco la idea de cómo se interpreta el conocimiento y cómo el autor está pensando el problema de las corrientes en salud, pues me he apoyado con este mapa que ustedes ven aquí a mi derecha, y que por un lado tiene un mapa de Europa y por el otro lado tenemos un mapa de los Estados Unidos que ahora veremos también. Entonces empecemos en orden. En primer lugar, pues se refiere al neocantismo, y para resumir su contenido en grandes líneas, lo que debo decir es que para el neocantismo hay una separación clara entre el mundo de la naturaleza, el mundo donde opera la biología, y las ciencias sociales. Asume, pues, de acuerdo con lo que planteaba Kant con sus juicios a priori y a posteriori, que el mundo de la naturaleza puede ser entendido desde leyes que se formulen relacionadas con ella, pero que las ciencias sociales no. Las ciencias sociales solamente podrían entenderse desde el plano de la experiencia, es decir, de una forma a posteriori en el lenguaje kantiano. Eh, lo que resulta muy interesante al explorar estas corrientes es que cuando uno analiza su propia percepción de la salud y su propia percepción del conocimiento,
se da uno cuenta que uno tiene un poco de cada una de estas corrientes y que tal vez necesita hacer el ejercicio de filtrar y de ordenar esos contenidos. Porque para pues, muchos de nosotros puede ser fácil aceptar la idea de cómo las ciencias sociales no están regidas por leyes que puedan aplicarse en todas las circunstancias, mientras que la biología sí. Y esto pues ha sido rebatido en los últimos tiempos, pero no será pues el tema específico de este video. En segundo lugar, entonces tenemos el neopositivismo. Y para eso ya comienzo a apoyarme en el mapa porque resulta que 4 de las 7 corrientes que vamos a mencionar el día de hoy, pues están desarrolladas en un área muy pequeña del mundo que es Alemania. Aquí pongo mi dedo sobre la región donde está Alemania. Y Austria, que también hace parte de lo que podríamos llamar el mundo germano. También es un país donde se habla alemán y donde pues hubo una influencia importante teórica. Entonces, resulta que el neocantismo nace en Viena, pero el psicoanálisis también nace en Viena y los neopositivistas con Karl Popper a la cabeza también son de Viena. Todo ocurre, digamos, en torno a ese pequeño espacio donde se dan esos debates científicos. Entonces, pensando en el neopositivismo, pues ya conocíamos el trabajo de Augusto Comte, pero necesitaba un proceso de racionalización mucho más fuerte que nos condujera a entender cómo es que opera el positivismo, cómo puede volverse operativo en términos científicos. Entonces, para eso, pues, se genera con la idea que ya tenía Comte de crear un pensamiento universal que sirviera para explicar todo en todas las circunstancias, pues se apela a la idea esta de las leyes y las leyes de la naturaleza particularmente. Y desde allí, entonces, se desarrolla una estructura lógica que permita pues la deducción a partir de una serie de premisas, que es lo que van a proponer los neopositivistas. Pero el autor César García nos vincula al neopositivismo con una corriente que es el funcionalismo, que originalmente tuvo su nacimiento en Inglaterra, que aquí también podemos ubicarla en el mapa, pero que posteriormente, en concreto, cuando el autor se refiere a esta corriente, va a mencionar a Talcott Parsons, que está relacionado con los Estados Unidos. Entonces, en el caso pues del funcionalismo, lo que se plantea es que hay una función social de cada uno de los componentes de la sociedad, por eso se llama funcionalismo, son funciones, y va a insistir mucho en el papel que juegan las instituciones, las organizaciones humanas, digamos, regidas por normas y con una función determinada en la organización de la sociedad. Cada una de estas 4 elementos que hemos mencionado, el neocantismo, el neopositivismo y su relación con el funcionalismo, tienen una relación con la salud, porque de acuerdo a sus concepciones, pues van a incidir sobre la manera como se entiende esa relación entre esa corriente de pensamiento y la salud. En el caso del neocantismo, pues en tanto la salud se entienda como fenómeno principalmente biológico, pues va a conducir a pensar que se pueden regir algunas leyes que se aplican desde la concepción de la interpretación de la naturaleza. El neopositivismo está en la misma línea y asume que se puede interpretar de una manera sin dar cuenta de las variaciones que existen en distintos lugares del mundo. Y en el caso del funcionalismo va a entender que la enfermedad hace parte de un equilibrio social que tiene que establecerse a partir de ese papel que juega la enfermedad. Es decir, la enfermedad, para ponerlo en términos muy funcionalistas, cumple una función. Pues bien, ahí tenemos nuestro bloque que tiene que ver con Alemania y tiene que ver con Austria. Pero aquí hay una corriente alemana que es más antigua que los neocantianos, que los neopositivistas y que la corriente funcionalista que es el marxismo. El marxismo pues también tiene su origen en Alemania porque Marx era alemán y al marxismo García le dedica un gran espacio en su texto, contándonos cómo hay una relación entre la salud y el marxismo, especialmente relacionada con la lucha de clases,
pero también sobre la intención que existe en la sociedad burguesa de preservar a los trabajadores y que para eso crea los sistemas de salud y para eso también la medicina y inclusive la ciencia, según algunos autores que el mismo García menciona, eh, sirve como herramienta que permite la explotación y que también sería una de las armas con las que cuenta el capitalismo para poder someter a los trabajadores. Entonces, también nos dice García que esta corriente, el marxismo y su relación con la salud, ha tenido una influencia importante en América Latina por las circunstancias específicas de América Latina. En concreto, pues las condiciones de pobreza y las desigualdades que existen en América Latina y cómo pues ha habido una corriente que se ha movido desde la crítica al sistema capitalista desde la perspectiva marxista. Luego, García nos lleva a hablar del estructuralismo y entonces aquí nos seguimos desplazando dentro de Europa y llegamos a Francia. El estructuralismo es fundamentalmente un invento francés de la mano de Lévi-Strauss, pero García no nos va a hablar de Lévi-Strauss, nos va a mencionar a Michel Foucault y pues cómo Michel Foucault llegó a ser muy influyente. Aquí es necesario mencionar algo que César García no nos dice, pero es que el estructuralismo se basa principalmente en la interpretación del lenguaje y en las clasificaciones que se pueden hacer desde el lenguaje para comprender la manera como piensa una sociedad o una cultura más concretamente. Y en el caso de Michel Foucault, lo que hace es este ejercicio con el surgimiento de la sociedad burguesa desde el siglo XVI hasta el siglo XX y analizar los discursos que la sociedad burguesa construyó respecto a la salud, respecto a los procesos de vigilancia y de castigo y de control social. Y dentro del campo de la salud particularmente se centra en el tema de la sexualidad y en el tema de la locura. Entonces, Michel Foucault es fundamentalmente un analista de los grandes discursos desde una perspectiva estructuralista. Dice también García que Michel Foucault ha sido muy influyente en América Latina, pero habría que decir algo que César García no dice, y es que si bien es influyente en términos ideológicos, en términos de orientación de pensamiento, esto no se ha traducido, como en general suele pasar con varias de estas escuelas que hemos mencionado, en acciones o en formas de institucionalidad que operen salud, sino que básicamente ha sido como ejercicios de reflexión académica, es decir, son autores que se siguen, pero no necesariamente que hayan tenido una capacidad de transformación dentro de la realidad latinoamericana. Muy bien, luego entonces nos devolvemos al mundo de germánico, pero aquí va a aparecer un personaje muy importante que tiene que ver con Dinamarca y que va a estar detrás de la aparición de una corriente que se llama la fenomenología. La fenomenología tiene muchos representantes, García particularmente menciona a Merleau-Ponty, pero vamos a encontrar que la fenomenología, que pues como dije antes tiene que ver con Dinamarca y con un personaje que es Heidegger, Martin Heidegger, pues va a plantear que el conocimiento es relativo porque el conocimiento se puede fabricar en cada una de las sociedades y que entonces esto le da validez ya no solamente a la medicina, a la gran medicina positivista occidental que pretende ser universal, sino que también serían válidos conocimientos como los que pueden tener los médicos tradicionales de distintos grupos indígenas alrededor del mundo. Y con eso se relativiza el saber con relación a la salud y con relación al cuerpo humano. Entonces, fíjense ustedes que, como dije hace un rato, nosotros convivimos simultáneamente con todas estas ideas. Creo que no tenemos ningún inconveniente en aceptar que el conocimiento respecto al cuerpo es relativo, como dirían los fenomenólogos. No tenemos ningún inconveniente en aceptar los análisis Foucaultianos sobre el discurso al decir que efectivamente el manicomio, la clínica, la cárcel son herramientas de dominación del capitalismo y de la sociedad burguesa y son discursos construidos por la sociedad burguesa. No tendríamos ningún inconveniente en pensar que, aunque aceptemos la postura fenomenológica, las condiciones en las que se desarrolla la medicina
la interpretación sobre las infecciones o sobre la anatomía son universales, como pensarían los positivistas, no tendríamos ningún inconveniente en aceptar que la enfermedad cumple una función social generando equilibrios, por ejemplo, demográficos en algunas sociedades, y tal vez no tendríamos ningún inconveniente en aceptar que efectivamente el capitalismo utiliza la ciencia y utiliza la medicina para preservar la mano de obra y con eso está haciendo una herramienta de explotación la medicina y la ciencia. También no tendríamos ningún inconveniente en aceptar que la sociedad es un conjunto de fenómenos que son difíciles de interpretar y que no es posible leer a través de leyes estables como el caso de la naturaleza. Todas esas ideas conviven en nuestra cabeza y sin embargo no son compatibles. Si las aceptamos, lo que estaríamos reconociendo es que habitamos en una forma que se llama el eclecticismo, que es algo así como un poco de todo, una miscelánea ideológica, pero estas ideas son opuestas y son ideas incompatibles y sin embargo la gran sorpresa que me ha llevado al leer a García es que con frecuencia podemos desplazarnos y podemos mencionar algunos de estos argumentos sin que nos genere ninguna molestia notar las contradicciones que están dadas entre ellos. Solamente para cerrar, quiero mencionar dos aspectos del texto de García que me llamaron la atención. Una relacionada con el psicoanálisis, donde él, después de mencionar a los neocantianos, trae a colación al psicoanálisis y dice que el psicoanálisis fue una forma de rescatar al ser humano porque la neurosis que había sido producto de la represión moral que la sociedad burguesa ejercía sobre las personas, pues terminó siendo liberada a través del concepto de la neurosis que retiró la noción de pecado que existía en la sociedad burguesa y que permitió, digamos, una humanización del ser humano para abordarlo desde otra corriente distinta a la psiquiatría que surgió, digamos, desde un enfoque positivista. Y por otra parte, al final dice algo que me pareció muy significativo y es cómo en los Estados Unidos ha florecido una corriente que da cuenta de la religión como una posibilidad dentro del marco de la salud. En algunos casos de una manera absolutamente radical, o sea, asumiendo que la religión puede llegar a reemplazar al discurso médico, y en otras simplemente aceptando que es complementaria. Eso como resulta tan exótico, pues ni siquiera tiene un nombre concreto, pero es, digamos, una circunstancia social que ocurre. Una de las preguntas que queremos plantear para la sesión de hoy tiene que ver con eso y es cómo si nos pusiéramos desde una postura, nos paráramos desde una postura fenomenológica, es decir, aquella donde uno acepta que el conocimiento en salud es relativo y que nos parece muy aceptable aplicarlo a temas como los sabedores de la selva amazónica o los taitas de la Sierra Nevada de Santa Marta o los jaibanas de los Embera, también podría aplicarse a los mormones de Estados Unidos, a los evangélicos de Estados Unidos, y si eso nos parecería tan aceptable como el pensamiento Embera o como el pensamiento de la selva amazónica.